Bueno, el petróleo cae a cero, la primera vez que sucede eso en la historia porque la caída de la demanda ha sido muy grande y como todos sabemos, el precio se corresponde con, con el valor de los bienes. Entonces, en este caso, el valor de un barril de petróleo, aparte del costo de producción, tiene que girar en torno de la plusvalía que se obtiene, ¿no? Entonces, si el costo de producción es de $30, supongamos, y se le agrega pues una ganancia, vender el petróleo a $35 ya genera un beneficio al dueño de los medios de producción, pues. Bueno, y resulta que en este caso no es eso lo que está sucediendo, sino que el precio producto de la caída de la demanda eh, por la recesión mundial, la crisis cíclica, la pandemia, etcétera, hace que el precio se coloque muy por debajo del valor de los bienes, ¿no? Lo que sucede es que hay dos cosas en este caso. En primer lugar, que nunca había sucedido que el petróleo llegara a cero, pero el precio de a cero a futuro, ¿no? No es que eso esté en el mercado en términos reales, sino el precio futuro para recibirlo en mayo cayó a cero, ¿no? Creo que para finales de mayo cayó a cero. En primer lugar eso. Y en segundo lugar, una caída tan, pero tan abrupta en el caso petrolero no se había dado anteriormente. Pues en el año 2000, 2000, 2001, por ahí, se aproximó al costo de producción de varios países, pero nunca. En el caso venezolano era como de $7 y se llegó a ubicar creo que en 9, o sea que todavía había un beneficio de $2 por barril, ¿no? Después se recuperó, antes de eso, en la década del 60 hubo una caída enorme, pero nunca llegó a ese nivel, ¿no? A esa escala. Esto es primera vez que eso acontece y lo que pasa es que como es el petróleo por una parte y por otro lado es el West Texas, no son todos los petróleos del mundo, es el West Texas en particular, entonces hay elementos que resaltan. Que es cero ya es significativo, que sea en Estados Unidos, que sea el West Texas, bueno, la cosa se hace más dramática todavía, más llamativa, pues, ¿no? Pero el Brain se está comportando de una manera relativamente normal, ha caído muchísimo el precio, pero el Brain sigue colocándose creo que en 24, 25, algo así, ¿no? Y el costo de producción del Brain es más o menos elevado, pero sigue habiendo ganancia todavía, ¿no? Eso es lo llamativo, pero siempre la materia prima tiende a colocarse, tiende a fluctuar mucho pues, en relación con el valor. O sea, el café es históricamente el ejemplo que más se utiliza porque los brasileros sobre todo lanzaban millones de quintales de café en el océano cuando caía tanto el precio. En Venezuela también quemaron café, quemaron cacao, quemaron, bueno, vendieron, regalaron azúcar en Europa o tiraron leche en el mar, pero el petróleo no se puede tirar en el mar. El petróleo no se, o sea, no es fácil pues, deshacerse del petróleo. Hay muchas plantas que no pueden parar por razones técnicas. En fin, entonces esa es la circunstancia que se vive en relación con el precio del petróleo y lo dramático que haya sido que llegara a cero. Por otra parte, hay que ubicarse que el petróleo, que las empresas petroleras estadounidenses vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo a pérdida en términos reales. ¿Por qué? Porque trabajan sobre la base de lo que les da el, el, la Reserva Federal, lo que le brinda la Reserva Federal, que le da préstamos a una tasa de interés negativa. Una cosa también, eso son un fenómeno que se está viendo en el mundo capitalista, eso nunca había sucedido, la tasa de interés negativa, esa la crearon
si mal no recuerdo, los noruegos, en general los países nórdicos, creo que fueron los noruegos los que inventaron esa cosa, después Suecia, después Suiza, Japón, y bueno, varios países utilizan la tasa de interés negativa. Los gringos no han llevado la tasa de interés nominal negativa, pero sí en términos reales. ¿Qué significa eso? Que la Reserva Federal le otorgaba financiamiento, préstamos, etcétera, supongamos a 1.5% y la inflación es de 2%, eso significa que un 0,5% tienen de beneficios. Si se la dan a 0,5 de interés, o sea que tendía a cero, y la inflación es de 2%, eso significa que la tasa de interés real es negativa en 1.5%. Eso lo han estado haciendo en los últimos años, sobre todo porque el precio del barril fracking el costo de producción del barril fracking es muy elevado, y entonces hacen ese mecanismo para que se mantengan en funcionamiento esas petroleras, ¿no? Bueno, pero ya se les acabó la posibilidad, ya hay empresas fracking que han cerrado, y no es el caso del West Texas. El West Texas no es fracking, el West Texas es el marcador más importante de los Estados Unidos y es el petróleo que se produce en Texas, y es un grado API bastante bajo. En fin, esa es la circunstancia por la cual llega a cero. Bueno, ¿qué pasa con las ganancias y con los salarios de los trabajadores? En primer lugar, en el mundo capitalista estamos viviendo un momento en el cual hay una merma, hay una caída significativa de la ganancia, de la cuota media de la ganancia. O sea, estamos hablando de una crisis. En una crisis hay un colapso, o sea, se colapsa la economía, hay una parálisis de la economía, hay una parálisis del mercado, hay una parálisis del crédito, y tiene que destruirse capital durante un tiempo, pues, para que se vuelva a haber una recuperación, ¿no? ¿Qué sucede durante ese lapso? Bueno, durante ese lapso son los capitalistas más competitivos los que terminan absorbiendo a los demás, pues. O sea, se produce aquel principio elemental, ¿verdad?, de que los peces más grandes se comen a los peces más pequeños, pues. Por eso es que en las crisis, las crisis siempre van acompañadas de un proceso de centralización de los capitales y de la producción. Eso es lo que está sucediendo junto con esta crisis. Pues el caso emblemático venezolano, en medio de esta crisis, ¿cuál es la empresa o cuál es la firma o la marca o el consorcio que más se ha fortalecido? Bueno, Empresas Polar, pues, que de 20 productos terminó con más de 120 productos, pues la última vez que lo dejamos, pues, ¿no? Entonces, en esta crisis, que hay una caída significativa de la ganancia y de la cuota media de la ganancia, bueno, se produce la centralización de los capitales hasta que pase la crisis, y los capitalistas más competitivos, más gananciosos durante este lapso, que por lo regular es relativamente breve, entonces van a salir más beneficiados, se van a centralizar los capitales, y por otra parte el salario de los trabajadores va a caer de una manera brutal, porque así como el precio de la mercancía, digamos, se aproxima o gira en torno de su valor, cuando hay mayor presión de oferta que la demanda, el precio se coloca por debajo del valor. Esto es una tendencia dominante en el caso de la mercancía fuerza de trabajo. Siempre hay más oferta que demanda, pero en situación de crisis la oferta es muchísimo mayor por el asunto del desempleo. Y es más, eso es uno de los elementos que permite la reconfiguración del valor y permite la recuperación del capitalismo. Pues, o sea que el salario del obrero cae a tal punto, bueno, que los capitalistas pueden reconvertirse y obtener una plusvalía elevada, y eso es lo que conduce a la reanimación del capitalismo, ¿no? Y es bueno resaltar que el precio gira en torno al valor ceteris paribus, que es un principio de toda ciencia, pues condiciones en las cuales no hay modificación de las demás variables. O sea,
la oferta y la demanda se comportan de tal manera que se anulan. O sea, eso es el mercado. ¿Qué es el mercado? El mercado es el encuentro de oferentes y demandantes, y cuando ese encuentro de oferentes y demandantes está en la misma proporción, en el mismo grado, con la misma fuerza, se anulan totalmente y el precio se coloca en correspondencia con el valor de la mercancía. Pero si hay más presión de demanda, el precio se coloca por encima del valor de la mercancía. Si hay más presión de oferta que demanda, el precio se coloca por debajo de la mercancía. Y la única mercancía que siempre está con mayor presión de oferta que de demanda es la mercancía fuerza de trabajo. Pues no, es muy difícil que aparezca un momento en el cual se anulan. Sería un crecimiento enorme pues, del aparato productivo que permita que haya mucha demanda en relación con la oferta de fuerza de trabajo. En el caso que nos ocupa, la recesión que colocó el precio del petróleo en cero, pero que va a colocar el precio de todas las materias primas, menos aquellas que sean reservorios como el oro, platino, diamante, rodio, etcétera, ¿verdad? Van a colocarse muy por debajo de su valor. O sea, va a haber una caída no solamente del precio del petróleo, sino de todas las materias primas como resultado de la recesión. O sea, va a haber más oferta que demanda. Y el precio de la mercancía cuyo precio va a caer más, o sea, cuyo precio se va a colocar muy por debajo de su valor, es la mercancía fuerza de trabajo. Una cosa es el precio, ¿verdad? En condiciones anormales como la que estamos viviendo, muy anormales como la que estamos viviendo, y otra cosa es el precio en un mercado que tiene un comportamiento normal. O sea, que no hay estas fluctuaciones, o sea, que hay una presión de demanda, hay una presión de oferta en la misma proporción, se anulan. Cuando hay distorsiones, o sea, que la demanda es mayor que la oferta o viceversa, esas distorsiones esas oscilaciones son temporales, pues, y son temporales porque cuando el precio se coloca por encima del valor de alguna mercancía, los capitales fluyen hacia esa mercancía porque es más, permite una mayor plusvalía, permite mayor beneficio. Eso conduce a que haya una elevación de la composición de capitales, que aumente la oferta de esa mercancía que hace ratico, ¿verdad? Brindaba mayores beneficios por la presión de demanda, pero ahora con la elevación de la composición de capitales aumenta la oferta y nuevamente hay un reajuste, incluso cae por debajo del valor de esa mercancía, y entonces hay nuevamente un desplazamiento de los capitales. Por eso es que eso son fluctuaciones, son oscilaciones, ¿verdad? Que se van produciendo no solamente entre una rama de la producción y otra, sino también entre una esfera y otra. O sea, hay momentos en los cuales la cuota de beneficio que tú obtienes en el mercado especulativo es mayor que la que obtienes en el proceso productivo. Entonces, cuando eso sucede, pues, los capitalistas tienden a colocarse más en la esfera especulativa, pero cuando la producción brinda una cuota de ganancia más grande que el beneficio que obtiene en la especulación, entonces los capitalistas se van a la esfera de la producción. O sea, son oscilaciones que se dan, pero la tendencia es que el precio se corresponda con el valor de las mercancías, ¿no? Eso tiene una vigencia absoluta en esto siempre, pues. O sea, la ciencia económica tiene un comportamiento comportamiento no, pues resume pues un conjunto de principios y leyes del capitalismo, bueno, que son inexorables. Estas oscilaciones, estas circunstancias son temporales, y cuando haya, por ejemplo, demanda nuevamente de petróleo como resultado de la reanimación del aparato productivo, con seguridad el incremento del precio va a ser enorme, pues, ¿no? Y más cuando hay la tendencia que la OPEP
tenga coincidencias con la política de los rusos, porque los rusos producen tanto petróleo que exportan alrededor del 80% de lo que producen. Es distinto a Estados Unidos, que produce 24 millones, si mal no recuerdo, de barriles, pero tiene que exportar muchísimo, muchísimo menos, porque consume alrededor de 19, si mal no recuerdo, no tengo los datos ahorita, ¿no? Pero eso es una cuestión temporal, ¿no? El petro es una cosa, digamos, que ha traído muchísima polémica, que en las circunstancias actuales va a generar más polémicas todavía, ¿no? Sobre todo porque si cayó el precio del barril de petróleo, entonces todo el mundo dice que va a caer el precio del petro. Y resulta que eso es un error, porque el petro está anclado no solamente al petróleo, sino también a oro y a diamante. Creo que son los dos rubros que taxativamente están en la ley, ¿no? Entonces el petro tiene un precio que no está anclado solamente al precio del barril de petróleo, sino que tiene otro respaldo. Cae el precio del petróleo, pero ha aumentado el precio del oro y es muy probable que próximamente el precio del oro se dispare más todavía. No que se convierta en una burbuja, pero como es un reservorio natural, entonces va a haber más demanda, va a haber más demanda de oro. Y eso va a conducir a que el precio del oro se fortalezca. Al fortalecerse el precio del oro, se fortalece un tantico el precio del petro. O sea, hay una tendencia que caiga por el precio del petróleo y una tendencia que suba su precio por el aumento del precio del oro, ¿no? Y eso afecta la situación de Venezuela. O sea, no conocemos, si no hay producción de oro, esto sería una catástrofe más grande que la que nosotros hemos vivido, ¿no? Porque cayó el precio del petróleo se está aproximando al costo de producción del barril de petróleo venezolano. Este, y prácticamente no hay mercado futuro del petróleo venezolano como sí lo tiene el West Texas y otros marcadores, pero hay una recuperación del precio del oro, hay una recuperación del precio del rodio en el mercado internacional. La última vez que lo vi creo que representaba 3 veces el precio del oro, o sea que hay una recuperación enorme del precio, un incremento enorme del precio del rodio. Aparte de eso tenemos también platino muy asociado a la producción de rodio, por cierto. El diamante seguramente va a tener una recuperación enorme. Entonces va a haber una merma significativa en la caída por la caída del precio del petróleo, de los ingresos nacionales, pero va a haber una recuperación de esos ingresos en materia de minería. ¿Cuál va a ser la balanza al final? Bueno, no es difícil decirlo porque no manejamos las cifras, ¿no? Y el gobierno en eso se ha cuidado bastante, ¿no? Pero indiscutiblemente que esto va a afectar la economía venezolana porque no creo que los ingresos por minería compensen la caída de los precios de petróleo, ¿no? Por otra parte, seguramente están negociando con la deuda con los chinos y los rusos. Ya José Guerra lo planteó por ahí. Seguramente el gobierno ya lo había pensado mucho antes que José Guerra. Y no es de extrañar que próximamente aparezca una gran noticia, pues, de que hubo una moratoria, una renegociación, una reestructuración, cualquiera de esas cosas en relación con la deuda más importante, la deuda externa más importante que tiene Venezuela, que es con China y con Rusia. No solamente este asunto del comportamiento de los precios es una ratificación de la teoría marxista, sino la crisis cíclica misma es una ratificación, pues, ¿no? Una corroboración de la teoría marxista en general en economía, ¿no? Lo que pasa es que la pandemia esconde lo que es la crisis cíclica. Aquí lo que acaba de suceder es que a la crisis cíclica que estaba por estallar, por eso es que
la pandemia no solamente se sobrepone, sino que la pandemia termina siendo el detonante, ¿no? Pero iba a estallar. Esta es una crisis que tenía muchísimo tiempo retenida, como 3 años, desde que comenzaron abrumadoramente la utilización de la tasa de interés negativa, eso cosa que llaman flexibilización cuantitativa y apalancamiento con esa flexibilización, es lo que había pospuesto pues el estallido de la crisis. Entonces, estalla la crisis, se les superpone la pandemia. Yo utilizaba una figura en el campo de la psiquiatría cuando a una depresión se le superpone otra depresión. O sea, 2 crisis depresivas puede sufrir una persona, ¿no? Entonces, bueno, igualito sucede en economía. Una depresión, en este caso una crisis recesiva que tiende a ser depresiva, se le superpone otra, que es la de la pandemia, ¿no? Pero la crisis recesiva, la única teoría que explica la recesión es la teoría marxista, es quien la crea, quien la logra establecer con claridad meridiana, ¿no? No solamente en el capital, sino en la teoría de la plusvalía y en los Grundrisse también. O sea, que la crisis es un fenómeno que solamente lo analizó más a profundidad, a diferencia de lo que fue la teoría, o lo que es la teoría del valor trabajo, porque quien la fundamenta inicialmente, aun cuando el esbozo que lo hace William Petty, quien la fundamenta más adelante es Adam Smith y mucho más David Ricardo más adelante, y Marx con los aportes que hace a la teoría del valor trabajo, bueno, hereda asume todo lo positivo de los anteriores y la desarrolla en su máxima expresión. La teoría de la crisis no. La teoría de la crisis es una cosa exclusiva de Marx, y siempre la burguesía ha tratado de esconder la teoría de la crisis de Marx, aun cuando es la única que explica este fenómeno, ¿no? Entonces no es solamente este problema de los precios lo que ratifica la teoría del valor de Marx, sino también la crisis misma, es más la recuperación. El proceso de concentración de capitales que se va a dar en lo sucesivo, descentralización de capitales que se va a dar en lo sucesivo, el desarrollo desigual que se va a dar en lo sucesivo, todo eso es explicado científica y rigurosamente por Marx. Por último, una cosa muy elemental. El valor es el tiempo de trabajo socialmente necesario que tiene una mercancía. Sin trabajo no hay valor. Y el valor se expresa en el mercado en un precio. Antes de que existiera el precio, existía el trueque, y el trueque se realizaba de la misma manera, pues con el intercambio de equivalentes, hasta que apareció el equivalente universal, que es el dinero. Y el dinero es lo que determina el precio, pero antes del dinero las cosas se hacían equivalentes, bueno, por ese elemento cuantitativo, o sea, la cantidad de tiempo de trabajo que obtenía una mercancía. Cuando la mercancía, mejor dicho, cuando hay algún recurso que no tiene trabajo, ¿verdad? Puede tener un uso imprescindible, como el caso del aire. El aire que respiramos es un recurso fundamental para la vida. Una cosa es el aire que respiramos y otra cosa es cuando metemos ese aire en una botella y lo utilizamos como bombona de oxígeno en alguna terapia, o alguien que quiera usar ese tipo de aire puro, ¿no? Ahí deja de ser entonces ese recurso natural y se convierte en una riqueza. Igual que hay muchas cosas que aparecieron como riqueza luego de haber estado en la naturaleza. Vale el caso del coltan, pues el mismo petróleo, pues, o sea, siempre existió el petróleo. Mientras apareció la especie humana ya existía el petróleo, pero el petróleo no tenía ninguna
utilidad. Comenzó a ser riqueza cuando forma parte del proceso de trabajo y comienza a sufrir pues, un proceso de transformación con la mano del hombre, se convierte en un valor, se convierte en una mercancía. El tiempo de trabajo socialmente necesario, la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario y condiciones históricamente determinadas es lo que va a determinar el precio. Las oscilaciones del precio tienen que ver con lo que dijimos anteriormente. Presión de oferta o presión de demanda que tiende a anularse en el tiempo.